Muy buenos días, nosotros somos Martín Mujica, Gonzalo Vara, Santiago Winnick y Santiago Couture, y en este video veremos explicarles acerca de la tabla periódica. En este video explicaremos su composición, sus orígenes y creación, sus variantes y sus características. La tabla periódica es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según las propiedades físicas que tenga. Es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de lo que va de la química. Así, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde se gestó la manera en la que actualmente se organizaron los elementos químicos. El primer paso fue establecer el concepto de peso atómico, masa atómica. Es un elemento, lo que logró el químico italiano Manizzaro. En este concepto se inspirarían tres jóvenes participantes en el Congreso, que sería Williams, Oridin, Julius Ogar Meyer y Dmitri Ivanovich Mendeleev, para crear las primeras tablas. De estas tablas distintas que organizaron los elementos, la de Mendeleev fue una de las más rompedora, pues hacía predicciones y dejaba huecos libres para elementos que se descubrían más tarde, como el galio en 1875, el germanio en 1887 o el tecnecio en 1937. Allá por 1862, el geólogo francés Alexandre-Émile Bouguer de Charcot-Tois alineó los elementos conocidos hasta el momento según su peso atómico. Para ello, dibujó una complicada hélice sobre la superficie de un cilindro dividido en 16 partes. Algo bastante rebuscado, pero con el oxígeno como referencia y el telurio en el centro, elementos parecidos, caían uno debajo del otro. A esto lo llamó vis tellurique, tornillo telúrico, y pasó a la historia como el primero en notar cierta repetitividad al ordenar los elementos de esta manera. 2 años después, el inglés John Newlands encontró que algunas propiedades químicas se repetían cada 8 elementos, como si fuera una escala musical. Su sistema, en forma de tabla, era bastante más amigable a la vista que el de Charcot-Tois. Sin embargo, aunque su regla funcionaba muy bien para los primeros elementos, no se cumplía para aquellos más pesados que el calcio. Además, al considerar únicamente los elementos conocidos hasta el momento, se vio obligado a agrupar algunos con características muy distintas, como el hierro y el oxígeno. Por ello, su ley de las octavas fue violentamente rechazada por una comunidad científica a la que no le gustó nada que sus observaciones quedaran a mitad de camino. Por esto mismo no quisieron publicar su trabajo y se rieron de él, lo ridiculizaron y le preguntaron si había intentado alinear los elementos por orden alfabético. Pero lo cierto es que Newlands había sentado las bases no solo de la ley periódica, sino también de la regla del octeto, desarrollada unos años después por Gilbert Lewis, quien proponía que cuando los átomos se combinan para formar compuestos más complejos, tienden a completar sus orbitales externos con 8 electrones. Esta disposición particular de los electrones en torno al núcleo le confiere al átomo una enorme estabilidad, similar a la de los gases nobles. El grupo, que en la tabla actual está más a la derecha. La tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869, como ya dijimos antes, y contenía 63 de los 118 elementos conocidos hoy en la naturaleza. Antes de este hito, los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrar y ordenar los elementos. La fecha oficial fue tomada por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, abreviada UPAC, como referencia para el aniversario del nacimiento de la tabla periódica.
es el 1 de marzo de 1869, según el calendario gregoriano. En esa fecha fue que Mendeleev publicó su investigación, la experiencia de un sistema de elementos basados en su peso atómico y similaridad química. A pesar de que está internacionalmente aceptado a Dmitri Mendeleev como creador de la tabla periódica, para algunos autores la versión definitiva de la tabla fue posible gracias a la ley periódica que presentó el británico Henry Moseley a comienzos del siglo XX. Mendeleev distribuyó los elementos verticalmente en una tabla de 6 columnas según su peso atómico y por cómo reaccionaban químicamente. Al hacerlo se dio cuenta de que, de tanto en tanto, aparecían algunos huecos en su sistema. En vez de ver esto como un problema, entendió que estos agujeros lo iban a ir ocupando elementos que todavía no se habían encontrado y simplemente dejó el espacio libre. Además de una versión flexibilizada de la ley de las octavas de Newlands, Mendeleev ignoró algunos pesos atómicos, como los del telurio y el yodo, para agrupar los elementos de mejor manera según cómo se comportaban químicamente, incluso aquellos que todavía no se conocían. Años después, cuando se identificaron esas piezas faltantes y se vio que encajaban perfectamente en los lugares libres que había dejado Mendeleev, fue evidente lo espectacular de la utilidad de su tabla para predecir características químicas utilizando como bandera la idea central del sistema, la ley periódica. ¿Cuántos elementos existen dentro de la tabla periódica? Actualmente la tabla está compuesta de 118 elementos, de los cuales solo 94 se generan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, por lo que se espera que esta lista aumente a futuro. De hecho, grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener el elemento 119 y 120. ¿Cómo se organiza la tabla periódica? La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, la cantidad de protones que tiene un átomo de este elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales, llamadas periodos, y 18 columnas verticales, conocidas como grupos. De modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades muy similares. ¿Qué significa cada elemento de la tabla periódica? Cada casilla de la tabla corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, símbolo químico del elemento, su número atómico, o sea la cantidad de protones, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los nombres de los elementos, como es el caso del agua, que está compuesta de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, es decir, H2O. Y en cuanto a los grupos de la tabla periódica, las 18 columnas verticales conforman los llamados grupos de la tabla periódica y los elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, las columnas más a la izquierda de la tabla, conocidas como el grupo de los metales alcánicos, contiene elementos como el sodio, potasio o el litio. Todos ellos, en el estado de temperatura ambiente, se vuelven sólidos, con puntos de fusión muy bajos, son muy reactivos y una tendencia a enarjecerse al contacto con el aire. Su nomenclatura ha cambiado, tanto a lo largo del tiempo como de los países donde se han nombrado estos elementos. ¿Cómo funciona la tabla periódica? Lo primero que debes hacer es reconocer todos los elementos en la tabla, identificando los diferentes colores que representan en los distintos grupos. Gases nobles en verde, metales de transición en naranja, tierras raras y acnínidos en azul. También debes entender que los números horizontales representan los periodos y los verticales de los grupos, lo cual te ayudará a comprender la configuración electrónica de los elementos. Otra cosa importante es identificar la información que contiene cada elemento, como su nombre, símbolo y número atómico. Esto te permitirá entender el origen de los nombres y la relación entre los elementos. Finalmente, debes estar atento a detalles como el radio atómico y el estado físico de algunos elementos a temperatura ambiente, lo cual te ayudará a comprender mejor la ubicación y propiedades de los elementos en la tabla periódica. En resumen, el uso adecuado de la tabla periódica te permitirá dominar el tema y destacar entre tus compañeros. Si bien Mendeleev
no fue premiado con el Nobel. En 1955 recibió el honor de prestar un nombre al Mendeleevo, el elemento químico de número atómico 101 en la tabla periódica. De esta manera fue recompensado por hacer una de las contribuciones científicas más grandes de la historia de la química. Actualmente la tabla periódica se compone de 118 elementos distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periódicos y 18 comunas verticales conocidas como grupos.